Y no sé si saben ustedes que la salud mental es la primera preocupación sanitaria en España, según un estudio que hemos conocido recientemente, por delante incluso de otras enfermedades como el cáncer o la COVID. De ahí que nosotros, pues ya también hace algún tiempo decidiésemos pues dedicar un espacio en nuestros programas, lo hacemos siempre los viernes, ya saben, para acercarnos a la salud mental, porque ya de alguna forma se había detectado esto y sobre todo también a raíz de la pandemia, que preocupaba mucho la salud mental. Así que hoy vamos a hablar de esto, de este estudio. Nos va a dar más detalles sobre el mismo el psicólogo de ASAM, que siempre colabora con nosotros en este espacio cada viernes, Andrés Rodríguez, y que lo tengo aquí conmigo ya en el estudio. Andrés, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, me ha dejado la cosa un poco sorprendida, porque el cáncer es una enfermedad también que Que nos preocupa, preocupa exactamente. mucho, exactamente, y que incluso ahora la salud mental se encuentre por delante de esta preocupación frente a Claro, otras. realmente este estudio es un estudio comparativo de 34 países. Entonces es una compañía francesa que se dedica a la salud que, pues bueno, entrevistó y encuestó a aproximadamente 250.000 personas de estos 34 países. Hmm, Y le preguntó en 5 áreas relacionadas con la salud. La COVID, la salud mental, hmm. el cáncer, la obesidad y el estrés. Y entonces, pues bueno, los resultados lanzan que en España, pues bueno, la mayor preocupación, como tú muy bien estás diciendo, es la salud mental. Claro, porque estamos también hablando más de ella, porque nos hemos dado cuenta y venimos de un periodo, como tú también muy bien has dicho, de mucha incertidumbre, de mucho malestar, y en el que nos hemos dado cuenta que tan importante es cuidar la salud física como la salud mental. Hmm. Ojo, no quiere decir que la gente se esté olvidando del cáncer, también está Sí, en sí, segundo está en lugar, es segundo decir, lugar, sí, segundo sí. lugar y es importante. Aquí siempre con los profesionales que hablamos y que buscamos colaborar o tenemos algún contacto, siempre recalcan lo importante. Lo principal es dar recursos a todas esas necesidades. Estos estudios lo que nos ayudan es a ver y decir, ostras, tenemos que también invertir, y repito, también invertir en salud mental, pero tenemos que seguir invirtiendo en cáncer, seguir trabajando en prevención primaria en la obesidad. ¿Por qué? Porque al final eh, si buscamos una sociedad un poco equitativa, ya no igualitaria, sino equitativa, tenemos que utilizar los recursos de forma eficiente y eficaz. Entonces, Hmm, pues bueno, estos estudios nos sirven para eso. Pero ujú. fijémonos que, claro, ya viéndolo un poco más en detalle, un poco más entrando en cada una de las preguntas, la media de preocupación respecto al coronavirus a nivel mundial de esos 34 países en los que está Japón, estoy viendo aquí un poco Perú, Tailandia, Indonesia, México, Brasil, Colombia, Germania, Alemania, perdón, Sí. Turquía, que lo estaba leyendo aquí Estarás viendo ahí en German, inglés, Germany. exactamente, Turquía, y bueno, y muchos más países, Sí. Francia, el 47% de la media poblacional se preocupa todavía por el coronavirus, es decir, todavía sigue estando latente esa preocupación. Hmm. Comparándolo con años anteriores, la preocupación era mucho más alta, lógicamente, el 74 en el 2020 y el 70 en el 2021. Entonces, pues bueno. En España, pues respecto a esa pregunta, pues plantea que el 45% de las personas aún se siguen preocupando por el coronavirus, Hmm. ¿vale? Y en el 2020 me llamó mucho la atención, como lo teníamos tan reciente y tan, bueno, estábamos viviéndolo, el Sí. 87% de las personas, o sea, en 2 años la estadística ha variado. Hmm. Pero ahí es cuando ya la segunda pregunta, que es muy indicativa, la pregunta es, respecto a la salud mental, ¿la ve usted como uno de los mayores problemas de salud que enfrenta su país? Y la clave es esa, ¿la ve como uno de los mayores problemas? Es la clave de la pregunta. Hmm. Pues la media a nivel mundial dice que es un 36%, pero en España es un 51%. Ujú. El año pasado solamente se preocupaban el 35%. Entonces Eso hemos para que nos aumentado. hagamos una idea, hemos Para que nos aumentado haga, bastantes hemos puntos. aumentado bastantes puntos Sí. eso. ¿Esto por qué puede suceder? ¿Vale? Al final estamos siendo más conscientes y más sensibles de la realidad, y es que todos necesitamos cuidar no solamente cuando tenemos un problema de salud mental, sino antes,
de que tengamos un problema en nuestra salud mental, es decir, nuestro bienestar, Para prevenir, para claro, prevenirlo. daños Y ahí me has dado mayores. pauta para, para explicarle a nuestros oyentes 3 puntos importantes. Cuando trabajamos en salud, trabajamos 3 tipos de prevenciones. La primaria, Mm, que sería la que yo intento hacer aquí en nuestros programas, es decir, dar información general a todo el mundo mm. y que esa persona sirva para decir, oh, igual esto me puede ayudar y acudo a un Sí, profesional. se siente ¿Vale? identificada con alguna cosa que Exactamente. Y comentamos, ¿verdad? comentamos si les puede ayudar. Entonces, esa sería la prevención primaria. La prevención secundaria sería ya irnos a población que tiene riesgo, por ejemplo, las charlas que doy a institutos o las charlas que doy un poco más específicas sobre salud mental a diferentes grupos de personas Mm, que pueden tener un riesgo o que pueden tener más prevalencia a sufrir un problema de salud mental y ya vamos más dirigido a ello, ¿vale? Por ejemplo, charlas que damos para prevenir el estrés laboral o para trabajar sobre ese estrés laboral, pues prevenirlo un poco a trabajadores, un ujú. ejemplo. Vale, Y luego está la prevención terciaria, que es ya cuando las personas tienen un problema y lo que queremos es que no se agrave. Entonces, pues lo que hacemos lo que diariamente en hacéis en ASAM, en ASAM. ASAM Ujú. exactamente. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque al final lo que queremos que veáis es que todo es un continuo en el que tan importante es cuidar antes de que pase como cuando ya tenemos un problema. ¿Vale? Ya, Entonces no es bajar la guardia y ya me han detectado un problema, entonces ya bajo la guardia y digo, no, no pasa, no, vamos ya. a seguir trabajando. Mm, Por eso preguntaban y ahí entraban la pregunta de el estrés. Claro, si el estrés lo vemos como un problema, pues lógicamente nos genera mucho malestar, pero recordar lo que muchas veces hemos hablado, el estrés es una respuesta adaptativa a situaciones que me generan una cierta carga adicional, pero que si ese estrés se mantiene en el tiempo ya no es adecuado. Y ujú, aquí la pregunta, aquí pues bueno, cuando hicieron este estudio preguntaron es si el estrés lo ven como un problema. Y ujú. mirar, aquí el 28% solamente de los españoles lo vieron como un problema, es decir, Ah, algo sí. estamos haciendo bien, algo estamos haciendo bien porque quizás la gente está aprendiendo a tolerar o a manejar mejor ese estrés. Ujú. Ahí tendríamos que verlo. Pero la obesidad sí que empieza a repuntar en España. ¿Vale? La obesidad sí que, la preocupación sobre la obesidad empieza a repuntar un poco en España. Ahora es un 23%, ¿vale? Que Mm. se preocupan, pero es que en el año pasado era, ay, que se me ha perdido, no, miento, perdón, en el 2020 era un 15% nomás las personas que se preocupaban por la obesidad, ahora ya ha subido un poco más. ¿Esto qué quiere decir? Que también tiene que darnos unas pequeñas señales de alerta de algo también está pasando a nivel social Mm. respecto a algunos comportamientos relacionados con la alimentación, Sí, ¿vale? Pero todo esto, ¿qué conclusión podemos sacar de todo este estudio y de todas estas ideas? sí. Lo primero, que estamos atravesando por momentos difíciles, eso está claro, y que nos generan mucho malestar e incertidumbre. A nivel social no podemos olvidarnos de que somos seres biopsicosociales, como lo he dicho ya más de una Sí, vez, sí. y lo que nos rodea a nivel social nos afecta. Entonces, pues bueno, toda la incertidumbre a nivel del conflicto que estamos viviendo nos Sí. genera malestar. Todo lo que... Empezamos por la pandemia, luego ahora la guerra Exactamente, la guerra entre Rusia entre Rusia y y Ucrania, Ucrania. a nivel económico también están habiendo muchas incertidumbres. Entonces, esto nos genera mucho malestar y tenemos que buscar alternativas y estrategias de afrontamiento adaptativas, es decir, de forma que a largo plazo nos ayuden a tolerarlo y a intentar contrarrestar. Estoy haciendo aquí el símbolo de comillas, entre comillas, Sí, para ver que, bueno, que al final tenemos que buscar alternativas. sí. Una de esas alternativas para trabajar por nuestro bienestar físico y psicológico, pues puede ser acudir también a terapia, pero también no tenemos que olvidar del principal papel que tienen los médicos de atención primaria, acudir a este tipo de profesionales, Ujú. evitar creernos estos discursos de pensamiento mágico tontuno, por llamarlo de alguna manera, en el que nos venden que siempre podemos con todo, pues esos pensamientos o esas ideas que al principio nos dan mucha energía, pero que luego nos pueden generar mucho malestar, también es importante que las vayamos eliminando. Mm. El ir conociendo también un poco que acudir a un profesional, ya sea de salud mental o de otro tipo, no es un signo de debilidad, es simplemente que necesitamos buscar una alternativa y encontrar alternativas, que no es fácil, no es fácil. Cuando Mm. acuden las personas a SAM o que me llaman, muchas veces acuden con cierta vergüenza.
Y yo entiendo y muchas veces les digo, es lógico claro, que sea difícil a un total desconocido presentar y contar lo que estáis viviendo. Pero es el primer paso y es el paso más importante. No va a ser Mm, un camino fácil, y yo siempre lo digo, no es un camino fácil, pero vamos a buscar estrategias y formas de podernos ayudar. Y ujú. esa es la primera conclusión. Es decir, hay alternativas, hay profesionales y tenemos que buscar formas de trabajar ese malestar a nivel psicológico, que ya sea porque viene por cuestiones sociales, porque vienen por cuestiones físicas, trabajarlo. Y Ujú, la segunda conclusión es, pues bueno, no olvidemos mantener la calma. ujú. Esa calma pues implica que conversemos, como ya más de una vez lo hemos hecho, sobre lo que nos está pasando. No nos podemos callar. Muchas veces el malestar se alivia un poco si lo Si lo contamos, contamos, si claro. vamos Es hablando y como no nos lo que soltamos guardamos. un poco de lastre, ¿verdad? Eso, soltamos Sí. lastre, eso es. Empecemos a buscar sitios o personas o actividades que sean agradables para nosotros. Mm, Y si ya las tenemos, no las dejemos. Ojo, y estoy hablando de actividades agradables, vamos a llamarlas adaptativas también. Es decir, puede ser muy agradable ponerme a jugar a las tragaperras, por ejemplo, pero igual a largo plazo no me va a ayudar. Vamos mm, a buscar otro tipo de actividades. No nos centremos exclusivamente en las cosas malas que nos están pasando o en las cosas desagradables. Busquemos otra, es nuestra lupa mental, centrarla en otros aspectos que también nos pueden ayudar, como el hecho de que nos estamos levantando cada día, de que hemos pedido ayuda, de que aunque sea difícil vamos a buscar una alternativa. Por ejemplo, mm. cuidado con la medicación, porque también hay otros estudios que dicen que España es uno de los países que más consumo de ansiolíticos tiene a nivel europeo, Vaya. ¿vale? Y el Ujú. segundo a nivel mundial, después de Estados Unidos. Entonces, sí que es verdad que estamos medicalizando muchos problemas que igual no necesitarían medicamentos, Mm, por eso tenemos también que ser responsables nosotros mismos con nuestro cuerpo, no podemos depender de una pastillita siempre, ¿vale? mm. Si es necesaria, se utiliza. Yo soy muy amigo de la medicación, pero siempre que Hombre, sea claro, necesaria claro, y sí. con una idea de que solamente sea por momentos. Y sí que, bueno, sí es necesaria para toda la vida, pero porque sea necesaria, no porque la utilicemos porque sí. Mm, Y luego aceptar de que estas son situaciones difíciles, situaciones conflictivas, pero que tenemos que buscar alternativas, ¿vale? Al final, esa es la calma que yo planteo, ujú. ¿vale? Vale. Por tanto, os invito a que sigamos planteándonos esa preocupación sobre la salud mental, pero que también busquemos alternativas y que entre todos también sigamos intentando exigir y trabajar por que haya una inversión en todas estas áreas que nos preocupan, que siga habiendo en salud mental, en cáncer, en obesidad, regulación del estrés, en prevención del coronavirus y en todas estas otras problemáticas que a veces se nos están olvidando también. No podemos olvidar de que también hay otras personas que sufren muchos otros Sí, problemas sí. y que también necesitan nuestro apoyo y que necesitan de que toda la sociedad esté consciente de que mm, hay personas que sufren y entre todos nos podemos apoyar. Ujú. Pues Andrés, muchas gracias por haber estado un viernes más con nosotros aquí en este espacio, ayudándonos a todos a acercarnos un poco más a la salud mental y siempre dándonos muy buenos consejos para prevenir nuestra salud mental. Gracias, que tengas muy buena semana y te espero el próximo viernes. Claro que sí.